Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y en este primer programa del mes de julio vamos a hablar de algunos autos eléctricos en México. Así es que vamos a nuestra primera cápsula y no se lo pierdan. Un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local, a través de nuestras plataformas en las redes sociales o nuestro sitio web en www.sanjuantv.mx. La ecología, un valor para vivir. Quizá más recientemente nos hemos estado empezando a ser conscientes de la ecología. Tal vez en nuestros estudios en la escuela, cuando éramos niños, algo aprendimos de biología y los ecosistemas, pero quizá no éramos tan conscientes de lo que implicaba realmente la ecología. Hoy, gracias a Dios, parece que crece un poco más la conciencia de la necesidad del cuidado de la casa común. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha hecho una invitación para que todos cuidemos esta casa en la que vivimos. Sin embargo, en muchas ocasiones, con la ecología, se reduce solamente al cuidado de las áreas verdes, los árboles, las plantas, lo cual está bien. Sin embargo, la ecología no se debe reducir solamente a este ámbito. Es cierto, es muy importante, es necesario. Yo creo que todos queremos disfrutar de la sombra de un árbol, de la frescura que nos ofrece, de la serenidad y la tranquilidad, porque vienen los pájaros para hacer sus nidos y nos hace estar, digámoslo así, como en un lugar diferente, totalmente fuera del asfalto, en un lugar tranquilo y sereno. Eso es algo que está bien. Sin embargo, la ecología no solo se reduce a esa área. Hoy quisiera que recordáramos que hay otras áreas de la ecología que también son muy importantes y que a veces no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, el cuidado de la casa común también implica el cuidado de las relaciones entre las personas. Porque en muchas ocasiones olvidamos que como todos somos miembros, todos vivimos en esta casa común, todos tenemos un papel, todos tenemos también una responsabilidad. Y qué difícil es cuando alguien no hace aquella parte del trabajo que le toca. Quizá lo hemos experimentado en nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas de convivencia. Cuando alguien no hace aquella parte que le toca, que le corresponde, generalmente lo decimos que irresponsable y todos sufrimos las consecuencias. Sin embargo, la ecología también nos invita a ver por qué aquella persona no está realizando aquello que le corresponde. ¿Realmente es una irresponsabilidad? ¿No será que a veces está imposibilitado para llevar a cabo aquello que debe hacer? ¿No será que le faltan los medios necesarios para desarrollar sus tareas? En muchas ocasiones vemos que algunas personas actúan de unas maneras extrañas, digámoslo así, descuidando el ámbito ecológico. Y cuando nos acercamos a esas personas, nos damos cuenta que en realidad el primer o la primera persona que necesita ayuda es ella misma o él mismo. Ecología entonces, qué bueno, que nos hace conscientes de cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las plantas, los animales, el agua. Pero también es necesario que tengamos en cuenta las relaciones entre nosotros. Porque si no atendemos a las relaciones entre los demás, tal vez estamos descuidando un ámbito muy importante de la ecología integral. Así pues, la ecología es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. La mejor marca posicionada en cuanto a movilidad eléctrica definitivamente es Tesla. Y qué mejor ejemplo que el Tesla Model X. Este es un carro o una minivan que puede llevar entre 6 a 7 personas. Mide aproximadamente 5 metros y algo que es sumamente sorprendente es que tiene la capacidad de acelerar como si fuera un coche exótico. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Habíamos estado hablando en cápsulas pasadas de los superalimentos, donde habíamos mencionado
que son muy populares, muchísimos alimentos extranjeros, por así decirlo, que son importados y por lo tanto, pues el costo es muy elevado. Tienen muchas ventajas, muchos beneficios, no los descalifico, pero habíamos hablado que en México tenemos muchísimos superalimentos de consumo regular. Habíamos hablado de la chía, un poquito de las acelgas y las espinacas, hablamos también de los nopales tan ricos en nuestro país y nos quedaba por ahí hablar de un microorganismo, por así decirlo, porque realmente es un microorganismo que se llama alga espirulina. El alga espirulina es un microorganismo, pertenece por allá a la familia de los animalitos pequeñitos, no es una bacteria, no es un hongo, no es un virus, es una alga, pertenece a ese lugar, a esa parte del reino de la biología. Y esta alga tiene una característica de ser de un color verde azuloso, a esa familia pertenece. Ellas tienen una característica, al ser verdes, de realizar un proceso que muchos de nosotros a lo mejor nos acordamos que lo vimos en la primaria, que era la famosa fotosíntesis, donde por medio de la luz del sol obtienen la energía y la transforman en sustancias nutritivas o en nutrimentos, como por ejemplo proteínas, carbohidratos y grasas. Eso es lo que van a hacer ellas, principalmente carbohidratos y proteínas. Y este tipo de microorganismos de estas algas, cuando se agregan o se mantienen juntas, forman como una especie de costra o de limo que a veces crece en algunos lagos o en algunos cráteres de volcanes donde el agua tiene la característica de ser muy salada o muy salina o muy alcalina. Y ya si le vamos enredando aquí, vamos entrando a algunos términos de la actualidad. Por lo tanto, si el agua es alcalina, pues imagínense lo interesante de esta alga. Tiene sabor y características muy particulares. ¿Dónde se encuentra mucho aquí en México? Yo recuerdo, desde que yo estudié nutrición, se hablaba mucho de este tipo de alga, incluso se hacían complementos y suplementos nutricionales donde tú dabas proteínas, dabas aminoácidos y dabas algunas otras sustancias a través de la alga espirulina. De manera, digamos, muy en inicio, ahorita ya la venden en pastillitas y demás, pero si nos remontamos a la historia, pues esta no es novedad y no es la cosa de los últimos años. En la época prehispánica, en México ya se consumía. El principal productor, adivinen cuál es, un lago que está por allá cerca de la Ciudad de México, que es el famoso lago de Texcoco, que toda la vida ha sido uno de los lugares donde más se ha cultivado esta alga. Incluso hay escritos prehispánicos o escritos de cuando llegaron los españoles que los prehispánicos ya la consumían y ellos la describieron, algunos monjes, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo lo describió, algunos de los franciscanos que catequizaron esa zona hablaron de un queso verde que fabricaban o cultivaban los originales de esa zona, de cerca del lago de Texcoco, y lo utilizaban ya sea mezclado con maíz o mezclado en las salsas, con chile, con tomates y con lo tradicional de la zona de Mesoamérica. Y si ustedes se ponen a pensar y recordamos todos los escritos y todo lo que hay, los españoles se maravillaron de lo bien alimentados que estaban estas personas y de los fuertes que eran. No construyeron esas ciudades tan grandes como Teotihuacán o algunas otras, como en el sur. También los mayas la llegaban a utilizar en algunas de las zonas que el agua tenía esa característica. ¿Cómo lo hacían? Se sacaba ese limo, lo cosechaban, por así decirlo, lo ponían a secar, formaban ese queso y la durabilidad de esto era de un año. En un año lo consumían y volvían a cosecharlo cuando crecía ese limo en el lago de Texcoco, principalmente, o en algunos otros lugares más pequeños. Pero ¿cuál es lo interesante o por qué es un superalimento? Pues curiosamente, revisando algunas publicaciones bastante serias, nos mencionan que puede tener desde el 60 hasta el 70% de su peso de proteínas, ¿sí? De proteínas, origen vegetal. Ojo para toda la gente que le gusta la alimentación sin carne o sin alimentos de origen animal. Es muy rica, las algas estas son muy ricas en proteína y proteína de muy buena calidad, semejante a la proteína de la carne o la proteína del huevo. Esto, pues vaya, es uno de los principios de los que yo puedo hablarles de esta alga, pero en las siguientes cápsulas vamos a seguir platicando más sobre la alga espirulina, que de verdad es un alimento que es conocido desde que México existe, se los puedo asegurar. Nos vemos en la siguiente cápsula. En segundo lugar tenemos Audi y e-tron.
Este es un auto 100% eléctrico de la marca Audi, como se mencionó. Es una camioneta sumamente lujosa, sofisticada y perfectamente ideal para los fines de semana, ya que puede alcanzar una velocidad máxima de 400 kilómetros. Sin embargo, algo que distingue a esta gama es que es una camioneta que no genera nada de ruido. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, gotitas de éxito. Bueno, muy bien, vamos a aprovechar al máximo esta cápsula de gotitas de éxito porque se convertiría por ahora en la última intervención de Jaime Paza en este tema de mentefactura a manufactura. Obviamente, él nos va a dar algunas recomendaciones finales donde podríamos encontrar su información y todo esto, pero seguimos a petición de todo el auditorio que este tema ya le demos como la economía circular, sí. Ya le cerramos aquí, así que Jaime, bienvenido nuevamente desde estas instalaciones tan hermosas en Jalos, Totitlán, Jalisco. Pues muchas gracias, Fernando, y pues nuevamente terminando este ciclo de varias videoclips, o sea, de varios videos cortos, hablando de la manufactura a la mentefactura. Y pues bueno, como para ir cerrando con este tema, si tú quieres realmente reestructurarte, mejorar todo esto, pues empieza a armar tu equipo de trabajo, ¿sale? Si ya tienes tus manos derechas, tus manos izquierdas, tu pie derecho, tu pie izquierdo, júntate con ellos a charlar sobre el negocio. Ya te explicamos en las sesiones pasadas también cómo hacer una reunión con ellos. Es decir, primero responde el para qué, créate un objetivo o varios objetivos muy específicos y después de ello planifica e informa con antelación, ¿sale? ¿Para qué? Pues esto te lo puedo asegurar con muchos años de experiencia que ya estamos en el mercado, trabajando con organizaciones ya en 6 países, en casi 100 organizaciones hemos trabajado al día de hoy, que esto te sirve fundamentalmente para ti, para que mejores tu negocio, en cuestión de la manufactura a la mentefactura. Y para retomar el último caso es, ¿qué es la manufactura y la mentefactura? Por si en algún momento te perdiste un poco, la manufactura es hacer algo con las manos para crear un ingreso o una facturación. Y la mentefactura es utilizar no nada más alguna parte del cuerpo, sino utilizar, ahora sí que el músculo más impresionante que tiene el humano, que es el cerebro, utilizarlo al 100%, ¿para qué? Pues para que tengas un mejor rendimiento en tu organización. Oiga, el principio de coaching, ahorita que estabas platicando, Jaime, el principio de coaching dice que si el conocimiento no cambia el comportamiento, entonces hay que tomar si el conocimiento sirvió, si estuve metido en el cuento del conocimiento o fue efectivo. Y nos están entregando un excelente conocimiento para que cambie el comportamiento. Seguimos poniendo atención a Jaime. Ok, entonces aquí el punto para ti que nos estás viendo ahorita, si quieres obtener un poquito más de información, en las redes sociales estoy como Jaime Paza, donde me puedes mandar mensaje y yo te puedo responder a cualquier duda que tú tengas respecto a cualquier problema que tengas en tu organización. Claro, ahorita tocamos nada más el principal, que es armar tu equipo directivo y cómo trabajar con tu equipo directivo, pero hay infinidad de temas en la parte estructural, en la parte de planeación estratégica, en la parte de estados financieros, que también es muy importante y es un tema muy delete el día de hoy, que si no sabes manejar bien la parte de la lana, con esta globalización que tenemos encima, se te va por donde menos lo esperas. También recordarles que próximamente estará en circulación un libro muy importante que se llama Apaga Juegos, que vamos a tener todos estos temas y precisamente estamos aquí con el escritor. Vamos a dejar todas esas dudas, pero por favor, próximamente lo van a encontrar en el mercado, Apaga Juegos. Jaime, agradecerte mucho este ciclo que tuvimos de conferencias, agradecerle mucho al staff porque estuvimos en San Juan haciendo las primeras tomas y también hoy que estamos en Jalos, Totitlán, agradecerle mucho porque nos acompañan a varias ciudades, hemos estado en varias ciudades. Jaime, pues cerremos con algo que quieras decirle contundente al emprendurismo, a esos chavos que quieren lanzarse en algún momento a crear una marca, diseñar un proyecto. Pues mira, te lo puedo decir ya que yo inicié mi emprendedurismo en el 2015, es decir, yo ya tenía 16 años siendo empleado y me lancé a emprender y lo único que te quiero decir a ti para emprender es arriésgate, hazlo.
¿sale? Claro, en el momento va a haber equivocaciones, te vas a quedar sin dinero, vas a sudarle fuerte, pero anímate, ¿sale? El primer paso es anímate a hacer la idea que tú traes en mente. Muy bien, ahí está, con miedo, pero hay que hacerlo. Totalmente. Con miedo, pero hay que hacerlo. Así que estamos cerrando este ciclo, Jaime. Muchas gracias De de haber nada. compartido estas 5 cápsulas de gotitas de éxito. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Nos estamos viendo próximamente con nuevas sorpresas en Gotitas de Éxito. Nos vemos. El siguiente vehículo es Jack i10X. Este pequeño auto es realmente interesante, ya que se trata de un diseño urbano, carismático y colorido. Esto se debe a que es uno de los primeros productos de la alianza que tienen Jack y Volkswagen en China. De hecho, en el gigante asiático se vende bajo la marca Sol y se busca mucho porque es un carro que emite 0 emisiones. Sin embargo, es uno de los carros eléctricos más baratos en México. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre los residuos plásticos. Un poco parecido a los residuos de las pilas, vamos a ver qué pasa con los residuos plásticos que se separan y que se reciclan o que llegan a solo ser tirados y entre esas variaciones. Comencemos. Primero veamos a aquellos residuos que son no separados y que simplemente son tirados. La mayoría, la enorme mayoría de estos objetos son los que usualmente llegan a canales de agua, que pronto llevan a ríos, que pronto llegan a mares. Entonces se puede decir que el lugar en el que más se descansa el plástico, toda la mayoría de la que se genera, si se genera un pedazo de plástico es muy seguro que vaya a quedar en el mar. Se está rescatando cierta cantidad de la que se está tirando al mar. Pero como ya hemos aclarado anteriormente en algunas otras cápsulas, por un poco que se saque, se mete el doble al mar. Vamos de mal en peor, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, para eso está la sección de plásticos que se reciclan. ¿Qué pasa con los plásticos que se separan para ser reciclados? Bueno, de los plásticos que hay, el 40% es separado. ¿Y qué pasa con este 40%? Solo el 9% del 100 completo de todo el plástico que hay, solo ese 9% es reciclado para formar nuevos plásticos para darles un nuevo uso. ¿Y qué pasa con el otro 91%? Bueno, Dios descanse y que está en el mar. Ahí está todo el plástico que jamás se va a reutilizar si es que no es rescatado. Fíjense nomás que es el 91% de todo el que se ha generado a lo largo de la historia. Por decirlo de una forma, ya que es difícil que el plástico llegue a desintegrarse, debido a que el periodo de tiempo del plástico es de 1000 años para que se logre desintegrar. Siguiendo con el que no se recicla, ¿qué llega a ocurrir con esto? Bueno, depende el material de plástico. Si es una llanta, debido al peso, por darle un ejemplo, esta se va a ir directo hacia abajo, contaminando lentamente con su desintegración. Si es una bolsa de plástico, esta puede llegar a ser confundida como comida, haciendo la bolsa de plástico uno de los mayores ejemplos para los animales que se atragantan con plástico, que es confundido usualmente con comida. Y también puede llegar a ser lo que se utiliza para enlatar las cervezas, que las junta, ya sabes, entre claro muchos otros ejemplos. Hay botellas que pueden llegar a cortar el cuello de los animales que intenten comerlas de cierta manera, y si no, solo que esté flotando por ahí. También puede ser causa de cortes debido a el material como está formado en esta botella. Esto y todos los otros tipos de plástico que hay. Además del plástico, recordemos todos los otros materiales que se llegan a tirar al mar, haciendo esto que el mar sea el principal afectado por todo el plástico que se genera, aunque no es el único. Con cada generación que hay para estos residuos, pues siempre vinieron de un lugar, siendo la Tierra, debido al petróleo que contiene la Tierra y que pronto es convertido en plástico. Ya está siendo afectada esta y el agua. Pero ¿qué más se va a afectar? Bueno, mientras la fabricación del plástico se está dando a cabo, pues es obvio que se necesita energía, se necesita un combustible para comenzar con la maquinaria para convertir el plástico. Haciendo esto que cuando el humo de toda esta energía sea desechado, esto va a llegar al aire, afectando así los 3 principios de la contaminación que viene siendo el agua, la tierra y el aire. Recordemos que el plástico es uno de los materiales más utilizados y muchísimo más necesarios de estos tiempos, y nos lo estamos acabando.
Tenemos que cuidarlo más y subir ese 9% de reciclaje. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Nissan no se queda atrás, ya que ha sacado la segunda generación del primer modelo, en el cual ahora se basa en baterías de litio y alcanza una velocidad de hasta 241 kilómetros por hora. Es una opción muy amigable si lo que tú buscas es un carro que cuide 100% el planeta. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes, saludando este mes de julio, mes en que vamos a estar poquito hablando de la ecología, en este contacto con la naturaleza que deberíamos tener en los tiempos de vacaciones, en estos tiempos de aguas. Bien, ecología como que inmediatamente nos lleva a pensar en la naturaleza. Y muchas veces hay tantos grupos ecológicos que han pensado en los demás seres vivos, excluyendo al ser humano. Casi a veces dándole más derechos a animales, a vegetales, que al mismo ser humano, cuando es una casa común, donde el ser humano es el que hace posible que toda esa creación pueda progresar, porque el ser humano es el único capaz de progresar. Las abejas, por mucho que admiremos esa precisión de celdillas para guardar la miel, que matemáticamente está puesto como la forma que más puede almacenarla, pero desde la creación hasta actualmente sigue siendo el mismo método de producción, de almacenamiento de la miel, a menos que el hombre intervenga para el poderle dar, imprimir algún cambio. Es el único capaz de progreso. Nada más que puede pasarle al hombre que el progreso que está buscando con su ciencia, con su técnica, sea a beneficio de él, o por el contrario, sea en su perjuicio. Al estilo la lámpara de Aladino. Aquel hombre encuentra la lámpara, ¿qué es esto?, se pregunta, frota la lámpara, sale el genio, a sus órdenes, mi amo, y entonces el que encuentra la lámpara, el que la manipula, tiene un siervo que está a su servicio y que va a cumplirle las distintas órdenes que le pueda dar. Eso sería la mejor forma de que el hombre con su inteligencia alcanza a manipular los instrumentos con los cuales va a alcanzar a transformar la naturaleza y que siempre van a estar a su servicio y a sus órdenes. Pero por desgracia a veces se da lo que el caso del Frankenstein, que el imaginario popular ha transformado en un vampiro, pero pues que al fin de cuentas es aquel científico que trata de crear al hombre perfecto en laboratorio, seleccionando los elementos celulares que puede estarle sirviendo para que tenga los mejores dotes que los seres humanos de las distintas razas han podido tener. Y cuando ya quiere tener aquel tipo de humano que tenga todas las perfecciones, pues le sale aquel monstruo que se levanta, que mata al doctor Frankenstein, que había hecho aquel experimento, y que al fin de cuentas pues es en su contra, lo mató. Y que muchas veces es lo que nos ha causado a nosotros precisamente ese daño. En nuestra propia creación, nuestro propio progreso ha ido en contra nuestra cuando nos está destruyendo. Y entonces hemos desarrollado tanta técnica, tanta tecnología, tanta ciencia, hemos manipulado tanto las cosas, hemos agotado los recursos, hemos contaminado el ambiente, hemos alterado los ritmos de vida y de metabolismo de los distintos seres vivos, que ahora nos estamos cuidando porque ha venido nuestro daño. Al agotarlos, nos hemos envenenado, hemos puesto en riesgo la supervivencia de las siguientes generaciones. La naturaleza no alcanza a reponerse por ella misma, y es cuando muchas veces se ha visto al ser humano
no como un ser vivo más, al que Dios le encomendó la custodia de todas las cosas, sino al contrario, como el principal depredador. Bien, si con nosotros se ha dado este deterioro, también con nosotros debe darse otra vez la redención de esta creación. El capítulo 8 de la carta a los Romanos nos dice que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando su redención. Que si había sido ordenada al Creador, pero el hombre por su pecado la desordenó y la hizo pecar, pues hoy nos toca a nosotros redimirla como una parte de la misma redención de Cristo, y es de lo que seguiremos hablando durante este mes acerca de una ecología integral. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. La siguiente marca es BMW. Esta marca siempre se ha distinguido por ser una de las mejores. Sin embargo, hace un tiempo ha sacado el primer carro 100% eléctrico, el cual se basa en su estructura de fibra de carbono y alcanza una velocidad de hasta 380 kilómetros. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Pues bien, ya estamos en el mes de julio y se acercan las vacaciones. Si ustedes aún no saben cómo entretener a sus hijos, cómo divertirse, mejor dicho, pues les traemos aquí una recomendación con los libros. Inventen cómo crear sus propios títeres y vean qué tiempo tan divertido pueden pasar en familia. Y les traigo como muestra este cuento que se llama Error de programación de Bernardo Fernández y va por capítulos. El capítulo 0. Esta historia no empieza como la mayoría de los cuentos. Hace muchos años, no, sino dentro de muchos años. Capítulo 1. Diego solo tuvo que desearlo para convertirse en el piloto de un cohete supersónico que jugaba carreritas contra un vehículo similar en Venus. ¡Flash! Nubes que para nada parecían de algodón se deslizaban a lo largo de la nave. Poco a poco Diego empezó a ganarle a su rival y cuando vio la meta gritó: ¡Basta! ¿Qué pasa?, preguntó el robot. Estoy harto. Siempre gano el juego. El robot consideró la posibilidad de confesarle a su joven amo que estaba programado para dejarse derrotar. Pero su cerebro electrónico le ofreció otra opción. ¿Qué tal si jugamos a los gladiadores cibernéticos? No. ¿A los mutantes radioactivos? No. Y sin decir más, Diego se quitó el casco de realidad virtual y caminó hacia el balcón. Desde ahí, a la altura del piso 523, la ciudad se veía majestuosa. La verdad es que no era nada fácil para Diego ser un niño de un siglo de grandes ciudades, con papás muy, pero muy ocupados y donde había muy poco espacio para que él pudiera jugar. El robot tenía que entretener a Diego, de lo contrario, lo desarmarían para vender sus piezas por kilo. A toda prisa, programó otra fantasía. ¿Jugamos a los dinosaurios? Diego se colocó la escafandra al instante y era un pterodáctilo que se deslizaba por el Jurásico. Aleteaba con gracia y hacía piruetas aéreas. El robot observaba cómo se divertía Diego hasta que éste apagó su casco. Ay, ¿no puedes pensar en algo mejor? El robot quiso decir que no pensaba, sino que solo procesaba millones de datos por segundo, que barajeaba miles de soluciones programadas y escogía las que estadísticamente ofrecieran mayores posibilidades de éxito. Pero se quedó callado. Vio cómo Diego entraba en su recámara, no entendía a los humanos y menos a los que apenas tenían solo 8 años de edad. Capítulo 2. El robot metió el disco, que era una enciclopedia digital. Lo puso dentro de la ranura que tenía en la cabeza y en su interior, en una pantalla que solamente él podía ver,
aparecía la palabra búsqueda. Hasta que de repente apareció la palabra niños. El disco empezó a girar y en medio de un segundo analizaba las 14 millones de veces que esa palabra era mencionada en la enciclopedia, pero no halló solución al aburrimiento de Diego. Se imaginó desarmado, a la venta en un deshuesadero, y tuvo miedo. Entonces, un error de programación. Una pequeña, diminuta, insignificante coma puesta fuera de lugar permitió que... ¿Qué creen que fue ese error de programación? ¿Qué creen ustedes que ocurrió con el robot? ¿Lo habrán desarmado? ¿Diego aprendió a divertirse de otra forma? Yo les prometo que si buscan el libro, podrán encontrar la solución al aburrimiento. El siguiente vehículo es Saco MX2. Esta es una marca mexicana que tiene a la venta automóviles de biplaza. Se caracteriza mucho por su carrocería y es ideal para la ciudad. Alcanza una velocidad máxima de 85 km por hora y es ideal para tramos cortos. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Cultura. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Pues bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros y permitirnos este espacio para poder hablar un poco sobre la cultura. Y el día de hoy, un servidor, Aarón Contreras, quiero platicar sobre lo que es el folclore. Folclore es una palabra inglesa que viene precisamente a tratar de definir situaciones antiguas, tratando de explicar un poquito cómo se venía dando las cuestiones del pueblo, folk, el lore, el conocimiento del pueblo, y la manera en la que poco a poco se ha ido rescatando lo que identifica a cada uno de los pueblos y países de nuestro mundo. México es un país muy lleno de folclore y podemos encontrar en él situaciones que van desde la literatura, el arte, la cuestión escrita, las cuestiones bailadas y todas esas tradiciones que nos van siguiendo a nosotros como pueblo. México se caracteriza porque ese folclore colorido que tiene ha salido ya al mundo y ha empezado a denotar ciertas cosas que han llamado la atención de distintas personas. Hemos visto cómo ya algunas películas internacionales han creado esquemas y situaciones que se van dando dentro de nuestro propio folclore, dentro de nuestras propias costumbres, cuestiones y tradiciones como lo de Día de Muertos, como nuestro bailable, como la característica que va teniendo cada uno de los bailes, es algo que va identificándonos a nosotros como mexicanos. El folclore mexicano tiene mucho colorido, como lo decía, lo podemos ver como en cada uno de los puntos donde se dan los bailables, que es una combinación tanto de lo que nosotros tradicionalmente hacíamos con la conquista europea y lo que viene trayéndose desde África, pues lo vamos notando en cada uno de los estados y vamos viendo cómo existe ese baile folclórico que muchas veces deleita a todos, y Jalisco es uno de los principales que tiene este tipo de folclore. Además de ello, también podemos hablar de otro tipo de circunstancias. San Juan de los Lagos vive esa combinación folclórica de tradiciones con las mojigangas que en el mes de mayo nosotros vemos y que ya tradicionalmente estamos observando cómo se van bailando, cómo se van dando esos coloridos, cómo se atrae a otros personajes para tratar de expresarlo, que fue la manera en la que van haciendo, se van combinando cosas, se van conjuntando y la gente va acrecentando sus propias tradiciones. Pero también está el canto, una forma en la que se va expresando, una manera en la que se van hablando de los personajes, y conocemos por ejemplo los corridos que durante la época de la Revolución nos hablaron de tantos héroes y cómo ahora también cada personaje va teniendo esa canción que lo va identificando, que nos va hablando de esas personas y esos personajes que van apareciendo. Los colores de México podemos verlo desde lo que es el rosa mexicano, que tanto se caracteriza, para poder observarlo en distintos puntos puestos para que pueda identificarnos. Entonces el folclore es toda esa conjunción, es toda esa combinación, y claro está, es lo que va identificando a cada uno de los pueblos. San Juan de los Lagos yo creo que es uno de los lugares donde el folclore, dadas sus características que tiene desde la época de la conquista, nos ha mostrado y nos ha enseñado esa conjunción de todas estas cosas. Vemos desde la arquitectura que tienen nuestros monumentos, los bailables que se van generando aquí, tradiciones como aquella del 8 de diciembre, aquella que se daba el 12 de diciembre aquí en nuestra ciudad, como ya lo decíamos, las propias mojigangas, Mezquitic de la Magdalena con sus mestecillas que cada martes de carnaval nos va presentando. Pues
va conjuntando y nos va dando esa identidad, eso que nos caracteriza como sanjuanenses. Tenemos muchos grupos de baile folclórico, distintas escuelas participan con estas actividades y los vemos bailando por las calles algunas veces para deleite y disfrute de nosotros. Tenemos también otro tipo de cosas que no nada más se van enfocadas a una situación. La comida, por ejemplo. La comida en San Juan de los Lagos tiene una gran variedad y de donde nosotros decimos, ¿cuál es la combinación y conjunción que se da? Lo vemos desde aquellas gorditas que ya les fueron agregando el queso para llamarlas pecosas, llegamos a los guaraches que son tradicionales de otro lugar, pero aquí ya les dimos una esencia y una característica, la forma en la que se da la torta, que otros le llaman que es lonche y no es torta, y sus maneras en las que se prepara muy distinto a otros puntos y lugares, desde lo que es el menudo, que en algunos lugares lleva grano y aquí decimos que no, porque no es pozole, sino que el pozole tiene otras características. Pues San Juan tiene todo eso folclórico, tiene todas esas características debido a que somos cosmopolitas desde el punto en el que a través de lo que fue la feria del 8 de mayo, que empezó gente de distintas partes del mundo a llegar a nosotros, comenzaron a dejar cada uno esa partecita y ese punto. Encontramos los deshilados, encontramos los dulces que San Juan ha precisamente preparado y cambiado para que la gente conozca lo que es el estilo único de San Juan de los Lagos. Entonces, los invitamos a que disfruten del folclor mexicano, del folclor sanjuanense y que puedan participar en distintas actividades culturales que tanto la Casa de la Cultura como otros lugares les pueden ofrecer para este bonito folclor mexicano. Solamente mencionamos algunos vehículos eléctricos, sin embargo, este mercado cada vez va ampliándose un poco más, ya que las diferentes marcas de coches han ido posicionándose y creando aquel coche que sea más amigable para el medio ambiente. Mi nombre es Giselle Márquez y esto fue San Juan TV.